Jesús dijo hace 2000 años: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso fue profetizado cerca del año 650 antes de nuestra era. Sin embargo, Jesucristo lo tomó hace 2000 años, lo tomó y lo aplicó a su vida y dijo: esta palabra se ha cumplido delante de ustedes el día de hoy. Y por eso qué importante que nosotros seamos personas que viven una vida de relación con este Cristo, con el Cristo de hace 2000 años, pero que es el mismo Cristo del día de hoy. Porque hace 2000 años Cristo vino a traer libertad. Libertad de cualquier forma de cautiverio que limita nuestra vida para ser impulsada a grandeza. El problema del cautiverio es que te limita. El problema del cautiverio es que coarta, frustra la realización. Y el alma del ser humano fue diseñada por Dios para realización. Por eso cuando hablábamos hace unos días de estos talleres, más bien el taller Atendiendo el Alma, y veíamos acerca de 4 vasijas, una figura que hablábamos acerca del diseño del alma. Ahí está esa vasija de pasión detrás de esto. Cautiverio seca la vasija de la pasión del alma, frustra, rompe esa vasija si le damos permiso al cautiverio. Hace que sintamos que no salimos, que no trascendemos, que no valemos, que no importamos. Esa vasija empieza a tocar y contaminar por la mala llenura o la falta de llenura a las otras vasijas de valía. Y cuando alguien siente que no vale, difícilmente podrá tener conexiones saludables, porque estará constantemente demandando que se le llene en su valor. Y una relación así es difícil. Una relación de 2 personas donde una nunca da nada, sino nada más espera y exige, es difícil mantener. Y te pega todo lo que está ahí, te hace inseguro. Así que este pasaje que hoy estamos leyendo como un punto de partida, creo que es bastante relevante y bastante importante. Irónicamente, nuestro mundo y nuestra sociedad habla de lo contrario. Irónicamente, hoy en día está de moda lo opuesto a esto. Y no se diga en los países occidentales que está de moda celebrar y festejar lo oculto y la muerte. Lo opuesto a esto. Todo lo opuesto. Vivimos en una sociedad que se rige por un sistema caído. Nuestro mundo está caído desde que el ser humano rompió relaciones con Dios. Eso no es culpa de Dios. Él lo hizo todo perfecto y nos entregó a nosotros la administración de todo lo que es perfecto. Tu vida, mi vida, el mundo, todo lo que está así. Así que la culpa ha sido del director general de este cuerpecito y de esta vida, de este lugar que se llama mundo. Culpemos al director general, no al que fundó la empresa. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia de estos pasajes, de estas verdades que van en contra del curso y los vientos de este mundo. Hace algunos días leí un artículo muy interesante que de hecho me recordó, ahora me recuerda, lo opuesto que es a este pasaje. Un artículo de una persona, miembro de nuestra familia. Ese artículo le llamó Teoría de Juegos en el juego del calamar. Y es un artículo muy interesante de Noemí Hernández, que ahí lo pueden ustedes leer. Pusimos aquí, proyectamos la dirección de la página web, en donde habla acerca de los modelos, o el modelo de economía en la cual está basado una serie que hoy en día parece que es la más vista y posiblemente
en muchísimo tiempo. No me atrevo a decir que en Estados Unidos ya batió el récord de la más vista de todos los tiempos, pero parece que está por ahí, en esos primeros lugares. Squid Game, el juego del calamar. Ahora, ¿de qué trata esa serie? Bueno, puedes verlo un poco en el artículo de Noemí, cómo lo está enfocando a la teoría de juegos y también la teoría de caos, en la cuales están basadas esta novela, esta telenovela de Netflix. A mí en lo personal, siendo un amante de las matemáticas aplicadas, pues me gusta mucho ver ese tipo de artículos. Si a ti no te gusta mucho, pues no juzgues mal a Noemí. Ella también tiene una mente muy activa y aplica este tema de teoría de juegos y también la teoría del caos de modelos matemáticos. Pero ¿sabes qué es lo interesante? ¿De qué trata esta serie? Lo interesante es que esta serie trata de personas que es tal grado su nivel de endeudamiento en la vida que aceptan participar en una medida desesperada. Yo no sé sobre cómo se financia este juego, pero hay una organización en la cual se divierte haciendo juegos de niños, pero empleados en la realidad, en donde los que están endeudados participan y si alguien sobrevive, fíjate que digo sobrevive, los 6 diferentes juegos en los cuales se presentan, interesante que sean 6, número 6 juegos, número de hombre, pues se le da una recompensa muy grande con la cual seguramente puede liquidar la deuda. El problema es de que cuando juegan el juego de los encantados o las estatuas de marfil, 1, 2 y 3 por mí y todas esas cosas, literalmente si alguien se mueve, aparece por ahí un arma y ¡pah!, lo mata. Así que son jueguitos de niños, pero con consecuencias letales. Lo interesante es que fíjate cómo en esta serie lo que se nos está diciendo al mundo entero es que no salir de una deuda equivale a morir. Si no logras salir de tus deudas, tu valor es el mismo que si estuvieras muerto. No solamente tu valor como persona, sino para ti el valor de la vida que estás viviendo, el valor de la vida que tienes por delante, equivale a no vivirla. Tal vez sería hasta mejor no vivirla. Eso es siniestro. Lo que se dice es que si no puedes salir de la deuda, entonces la muerte se convierte en una buena opción. Y lo que también veo cuando conozco un poco de esto es que si caíste en una deuda a causa de tus acciones son la única manera en que podrás salir de esa deuda. Y ahí es donde empieza la mentira del enemigo de nuestras almas. Es una verdad a medias. Es cierto lo que dice la palabra en la ley de la siembra y la cosecha: todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cegar. Y necesitamos aprender a ser responsables de nuestras acciones y las consecuencias de nuestras acciones. Eso es verdad. Pero la mano del hombre y la fuerza que nosotros tenemos tiene límites. Y el problema es que cuando nosotros creemos que no tenemos esos límites, pues somos capaces de entrar a cualquier promesa o esperanza de libertad. Y será bastante tarde cuando nos demos cuenta que nuestras capacidades no eran las suficientes. Ahora, en todo esto hay un elemento siniestro que va ligado, y es que la deuda es una manera de esclavitud. Y no solo una manera, tal vez es de las más poderosas formas de esclavitud del alma en nuestra vida. Una deuda. No sé si lo sabías, pero la causa número 1 de separaciones y divorcios, todos pensaríamos que es el adulterio, pero no es así. Son las crisis económicas. Es algo más fuerte y más poderoso, destructivamente hablando, el cautiverio económico a través, por ejemplo, de la deuda, que sentimientos, emociones, lealtades, que otras cosas. Esto es relativamente interesante porque
Hoy en día necesitamos aprender a combatir y a movernos en medio de las ideas que inconscientemente estamos asimilando. Y claro que las estamos asimilando inconscientemente, y no solamente últimamente, desde hacía muchos siglos. ¿Qué crees que hay detrás de la celebración de Día de Muertos? La asimilación de un miedo a la muerte, de manera en que a través de sincretismos, porque hay sincretismos detrás de todas estas celebraciones, elementos culturales con elementos cristianos, con elementos ocultistas. Vamos tratando con el miedo que tiene como común denominador, el miedo es el común denominador de las deudas y la muerte. El miedo a no salir de la deuda, el miedo a vivir en esa deuda. Eso es lo que hace a todos estos participantes en el juego del calamar entrar. El miedo a vivir una vida de cautiverio. El miedo al dolor de vivir una vida insuficiente, sin la suficiencia, sin la solvencia económica para ser feliz, o al menos incluso para alimentarse. Esto no es cualquier cosa. Y el miedo es el común denominador entre la deuda y la muerte. Se usa ese puente para pasar de un lado a otro. Una deuda impagable, mejor muérete. ¿Se lo ven? Bueno, esto me recordó un caso, que es lo que quiero comentarles el día de hoy, y que tiene que ver con lo que Jesucristo dijo que Él había venido a hacer y que sigue haciendo hoy en día, de traer libertad. Y junto con esa libertad es vida, y una vida abundante. Y ese caso está en el mismo pueblo que Dios escogió para ser el primero de entre muchos más, como un pueblo escogido de parte de Dios. Y ese es el pueblo de Israel. Este caso tú lo puedes encontrar comenzando el libro de Éxodo. Y voy yo a mencionar algunos pasajes justamente del primero y del segundo capítulo de Éxodo. Así que si tú tienes tu Biblia, sería bastante oportuno que la tengas ahí abierta en Éxodo capítulo 1, porque vamos a estar haciendo referencias. Algunos de estos pasajes los podremos proyectar, otros no. Así que tú puedes tener ahí tu propia Biblia y regresar a ella después, otro día, para reflexionar sobre este mensaje, cuyo contenido es 100% bíblico. Y por eso ponemos todas las referencias necesarias que apoyan lo que estamos diciendo. Éxodo capítulo 1 habla acerca del tiempo histórico en el que esta nación de Israel comenzó a crecer y a formarse. Como antecedente te digo esto: Dios había llamado a un hombre, Abraham, a salir de su ciudad, de su tierra, de su parentela, y dirigirse hacia una tierra que Dios le mostraría para dársela como herencia, como heredad. En Génesis 12 puedes ver que Dios hizo un pacto con Abraham, diciéndole que de cierto él sería una nación grande y que te heredaría estas porciones de tierra que hoy corresponden a la actual región de Israel. Ahora, sale Abraham, Dios de una manera sobrenatural permite que tenga un hijo, porque su esposa era estéril, y los dos lo tienen ya cerca de los 80, 90 años de edad. Y Dios hace una obra sobrenatural, porque como lo vamos a ver ahorita más adelante, Dios es un Dios que cumple sus propósitos, y si algo se interpone entre tu persona y el propósito de Dios, eso Dios va a pasar sobre él. Sin contemplaciones, Él va a pasar sobre lo que estorbe en tu vida para cumplir su propósito para ti. Y eso fue lo que hizo con Abraham. ¿Esterilidad? ¿Vejez? No. Pasó sobre eso Dios de una manera sobrenatural. Ahora, nace este hijo, tiene otros hijos, y ese hijo, Jacob, el segundo, Dios cambia su nombre a Israel y de ahí toma nombre la nación. Tiene 12 hijos y de ahí está el famoso hijo que conocemos como José. José el soñador. Casi el último hijo, el más pequeño, el penúltimo. Solo Benjamín era más pequeño que él. Y ustedes saben la historia de José. Él fue injustamente vendido por sus
hermanos y fue llevado como un esclavo a Egipto. Fue una cosa terrible. De hecho, pues fue mejor eso porque lo querían matar. Lo tiraron a una cisterna y se dieron cuenta que estaba vacía, así que no se murió. Y dije, bueno, pues ya que está aquí en la cisterna, nuestro hermano, pues aprovechemos el momento que está con vida. Pasaron unos mercaderes ahí, traficantes de esclavos, y lo agarran y lo venden. Y a su padre lo engañan diciéndole que había muerto por una fiera salvaje. Ahora, cuando José va, él es fiel, él es leal, es fiel en lo poco, él continúa conduciéndose de acuerdo a los estándares de su Dios, el Dios de Israel, el Dios del universo. Y Dios prospera su camino, no inmediatamente, aparentemente, porque iba de mal en peor. Pero llegó un momento en el cual, de una cárcel en la que él estaba injustamente encarcelado, lo manda a sacar el faraón para que interprete un sueño o un par de sueños perturbadores. José los interpreta y esa interpretación hace que el faraón le dé la confianza de ser la persona encargada de los 7 años que él había profetizado o interpretado del sueño que tuvo, que fuera el responsable solamente después de él en autoridad en todo el reino egipcio, que en ese tiempo era el imperio más poderoso de la tierra, para que él estuviese a cargo de la administración de todo lo que se iba a juntar en esos 7 años de prosperidad y de bonanza, para enfrentar otros 7 años de crisis económica. Iba a haber una hambruna como no había habido en muchísimo tiempo en la tierra. Así que Dios prospera y se vuelve un hombre importante. Dice la Biblia, solamente después de Faraón él era el hombre más importante. Llega la hambruna y los hermanos de José, enviados por su padre, llegan a Egipto a pedir alimento. Y ahí ven a José, pero no le reconocen. Pasaron ya muchísimos años y José tiene incluso las ropas y la apariencia de un egipcio. Bueno, ustedes deben conocer la historia. Él ama a su familia, perdonó a sus hermanos, se mostró a ellos y les dijo, para provisión, para preservación, Dios me envió. Usó sus malas acciones. Yo a veces jugando añado, ¿verdad? Digo, no sé uno cómo hablaría ahí, ¿verdad? Perdonando, sí, dando esa reconciliación de familia, pero tal vez les hubiera dicho, perdonando sus acciones, desgraciados, vendiéndome, pero Dios hizo esto para bien, así que los perdono. La verdad, Dios tuvo que sanar muchísimo del corazón de José y ojalá y algún día en este tenor del taller de Atendiendo el Alma, después comentemos la sanidad de José, porque la sanidad de un corazón no solamente restaura ese corazón y esa alma, restaura una familia y libera una nación. La restauración de un corazón. Bien dice la palabra en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, las luchas entre clases sociales, las ideologías y formas que causan esclavitud económica y división en las sociedades? ¿Sabes de dónde viene? No del partido por el que votaste. Dice que vienen del corazón del ser humano, de sus pasiones que luchan entre sí. Así que es importante en una descripción de puesto que haya también una descripción moral y de capital moral en aquellos que están al frente de una nación, de una empresa que quiera prosperar y sobre todo de una familia. ¿Qué corazón está al frente de una familia? Bueno, eso era un paréntesis. Finalmente, cuando José descubre, invita a su familia a mudarse a Egipto, y ahí es donde comienza la historia de Éxodo. A su familia que se mude a Egipto, no solamente para llevarse alimento, sino para gozar del alimento que había ahí y el amparo que José, con su autoridad, les podía dar. Así que se mudan. Y así es como comienza Éxodo capítulo 1, hablando de las 70 personas que era la familia de José, la familia extendida, de sus hermanos y sus descendientes y los siervos que tenían, mudándose a una región de Egipto llamada Gosén. Interesantísima historia. ¿Qué es lo que sucede ahí, en Gosén? ¿Qué es lo que sucede
en Egipto, ellos experimentan el amparo de Dios. ¿A través de qué? Del amparo que a través de José Dios estaba utilizando para darles a ellos provisión, protección, un futuro. Así que de ser un pueblo desesperado que no tenía ni para comer, ahora son un pueblo privilegiado, viviendo bajo el amparo. Y me encantó este testimonio de hoy de Marela. Gracias por compartir. Salmo 91, viviendo bajo el abrigo. Dice, el que habita al abrigo del Señor morará bajo la sombra del que todo lo puede. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien puedo confiar, porque Él me librará. Y empieza a dar una lista de todas las cosas de las que Dios libra a quienes ampara. Eso tú lo ves en Éxodo 1, versículos 1 al 6. No una descripción detallada, es un resumen. Lo puedes ver después en tu casa o ahora mismo. Lo que está ahí dice que ellos disfrutaron. Ahora, lo interesante, voy a destacar aquí un versículo, es que dice así, dice que todas las personas, dice que capítulo 1 de Éxodo, versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 8 dice, se levantó en Egipto un nuevo rey, pero que no conocía a José. Aquí lo que acabo de leer es que mientras que había un rey que conocía a José, ellos tuvieron este amparo. La historia dice que después, cuando muere José, se levanta otro rey, conoce a José y continúa el amparo por conocer a José, lo que había hecho. Tal vez era su tío, tal vez era su tío abuelo. Y saben, pero llegó el momento en que se levanta un rey que desconocía a José. Ahora, ¿saben cuánto tiempo fue? Según algunos, yo no lo puedo decir a ciencia cierta que sea así, pero según algunos teólogos importantes, ¿cuántos fueron los años que disfrutó Israel? O sea, la familia de José extendida, el pueblo de Israel, este amparo, esta bonanza, 160 años. De hecho, la Biblia registra que el pueblo de Israel estuvo, desde que entró con 70 personas hasta que salió con 2 millones de personas, ese pueblo estuvo 400 años en Egipto. De 70 fueron más de 2 millones. Vaya multiplicación. Aquí vemos varias cosas que quisiera que ya las vayas tomando y absorbiendo como visión para tu vida. Y la primera es el amparo de Dios. ¿Sabes qué es? Es una garantía. No es una opción. No es saber si Dios me puede amparar o me quiere amparar. No, el amparo de Dios es una garantía para ti. La Biblia enseña esto. Y vemos en este ejemplo de José o del pueblo de Israel que es una garantía que surge de nuestra afiliación a Él. Porque el buen padre ampara a sus hijos. No dice a los hijos inteligentes, también a los que no lo somos. No dice a los hijos virtuosos, también a los que no tenemos virtudes. Y la verdad es de que todos tenemos virtudes, solamente que a veces están cautivas detrás, decía mi cuñada, de cáscaras de naranja, ¿no? ¿Qué era? De cebolla, pero no son cáscaras, son capas, sí, la cebolla, sí, capas de cebolla. Dios ha puesto 3 cosas en el alma del ser humano. Una, ha puesto eternidad, así dice Eclesiastés. Otra, lo leímos la semana pasada, ha ordenado tu fuerza. Y tercero, te ha dado propósito. Siempre está ahí. Solo que a veces esas 3 cosas o alguna de ellas está cautivas. Esa es la diferencia. Y necesitamos ir quitando las
¿qué? Capas de cebolla. ¿Por qué digo cáscaras de naranjas? Que como yo mucho. Pues también, como una cáscara. Tienes que quitar la cáscara para poder comerte el fruto, ¿verdad? Está bien. Ahí están. Cautividad. Ahora, nadie en este mundo viene a adquirir virtudes, a adquirir capacidades, viene a desarrollarlas. Dios ha ordenado tu fuerza. ¿Entiende eso? Ya lo vimos la semana pasada, me encanta ese pasaje a mí. Dios ha ordenado, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Dice tal cual, tu Dios, no dice Dios, tu Dios ha ordenado tu fuerza. ¿Por qué es tan importante el tú? Porque depende de quién hagas tu Dios, es de quien vas a tomar fuerza. ¿Quién es tu Dios? Bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo. Porque entonces el Altísimo, el Dios que creó los cielos y la tierra, será el que ordene tu fuerza. No un falso, no una copia, una imitación barata de Diosito. A mí en lo personal no me gusta mucho orar y decirle Diosito, Diosito, Diosito. Es Diosote en todo caso, Diosote, papazote, ¿no? Bueno, puedes decirle papito de cariño si quieres, ¿no? Pero Diosito, Señor Diosito. Si pudieras hacer algo por mí, ¿de qué hablas? Que si pudieras, que si quisieras. Claro que Él quiere, porque lo que la palabra nos enseña es que el amparo de Dios es una garantía que surge de nuestra afiliación con Él. Salmo 103, que no está ahí registrado, dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor. ¿De quiénes? ¿De cualquiera? No. Dice, de los que le temen, porque el temor de Dios, que es el reconocerle a Él y el tenerle respeto por su persona, es el comienzo de una relación con Dios. Por eso dice, Él dice, se compadece de los hijos, de los que le temen a Él, los que comienzan con el pie derecho una relación con Él, que es reconocerle a Él. Por eso siempre, y nunca lo dejaremos de hacer, comenzamos nuestras reuniones primero alabando. Siempre reconocer quién es Él. Después podemos reconocer quiénes somos nosotros. Y lo más maravilloso es, ya me adelanté la conclusión, ya me pasé 50 minutos, es que cuando tú le reconoces a Él, Él te reconoce a ti. Tú te reconoces a ti mismo también. Porque a través de Él pone como un espejo para que veas quién eres. Por eso adoramos a la figura o a la persona de Cristo en un sentido general. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios, sí, pero el Hijo que es Dios también nos recuerda nuestro llamado. Y cuando levantas a Cristo, levantas tu imagen y semejanza. No te das cuenta, pero está sucediendo eso en el mundo espiritual y te eleva. Es impresionante. Bueno, también nos dice este pasaje algo muy lindo. Bueno, no dice algo muy lindo. Aquí puse yo un artículo porque hablando acerca de la garantía que surge de nuestra afiliación con Él, hay cosas que estamos viviendo en este mundo, como por ejemplo, recientemente en Canadá, están discusiones legislativas para revisar la posibilidad de legalizar el infanticidio cuando moralmente es aceptable. Infanticidio cuando moralmente es aceptable. ¿De dónde surge esto que hace unos días comenzó en Canadá? De un artículo de The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Okay. Esto es una revista especializada de cirugía cardiovascular y temas del tórax. Y que hace ya varios años, creo que es el año 2014, se hizo una brillante investigación. Y en esta investigación lo que está hablando y lo que están comentando es que de que hay ciertas enfermedades y ciertas situaciones que deberían de poderse evitar para que la calidad de vida de un ser humano sea aceptable. Y esto me recuerda al juego del calamar, porque dice, mira, si no lograron los padres identificar ese problema antes que naciera,
Pues cuando ya nace y se dan cuenta que el niño tiene esa situación, ese problema, debería ser moralmente aceptado hacer el favor de matarlo, porque el niño a los 5 días de nacido, a los 5 semanas de nacido, entre más, no está en capacidad de tomar decisiones. Pero si las tomara, seguramente quisiera matarse. Eso es lo que está en discusión. ¿Y sabes por qué saco este ejemplo? Porque el amor de Dios para ampararnos surge de una lealtad incondicional a tu persona. Nosotros estamos empezando a ser evangelizados o acostumbrados, lavado el cerebro a todas estas ideas. La eugenesia nos está llevando a la eutanasia en cosas como estas. Pero la eutanasia involuntaria, nadie. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante de estas discusiones? Yo leí el artículo completo y pues trato de entender ahí los términos médicos, y me gusta mucho la lectura y me gusta mucho la ciencia y más o menos me ubico, aunque no sea mi ramo de especialidad. Están leyendo, pero de luego entran con cosas morales y le digo, ándale, aquí, los moralistas. Y dicen, mira, no hay clínicamente mucha diferencia entre una persona que lleva unas horas fuera del vientre de su madre a que si estuviera dentro. Y si estuviera dentro, podremos abortar. Así que si ya salió y por unas cuestiones de horas, pues mejor mátalo. Y ese es infanticidio. La verdad está tomando mucha aceptación, dado la corriente de pensamiento que está rigiendo la agenda globalista de este mundo. Agendas que están rigiendo también el distorsionar nuestra identidad con ideologías de género, y que están tratando también de, como en el juego del calamar, decir, si tú estás con una deuda o estás condenado a algo que nunca vas a poder salir de él, más te vale estar muerto. ¿Y qué crees? Como estás muy chiquito, yo voy a decidir por ti. Hay un principio de Dios y es ese valor de la vida, porque el único que es el creador de la vida es Dios. Y sin embargo, nosotros queremos quitar la vida de alguien que recibió vida de Dios, no de nosotros, y queremos hacerlo con las capacidades que hemos recibido del creador de la vida también. Hay un pasaje que me gusta mucho y está en 2 Timoteo 2:13, donde habla de esto, y es de que el amparo de Dios es una garantía que surge del carácter de Dios. Lo dice así y lo tengo aquí registrado. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, está diciendo algo más fuerte. Una persona en su relación con Dios pudiera ser tan infiel como negar la existencia misma de Dios. Ya no digo tener una relación distante con Él, negarla, pisotearla, escupirla, burlarse. ¿Y Dios? ¿Qué clase de relación tiene Dios con esa persona? Una relación de fidelidad. Él sigue siendo fiel. Y alguien diría, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Se esfuerza mucho? Aquí dice la respuesta. Porque Él no puede negarse a quién es Él. Ese es su carácter. Así que el carácter de Dios es la garantía de que Él será nuestro amparo en todo tiempo. Es su carácter, es su esencia, no puede negarlo. Tú no puedes negar las orejas que tienes, aunque quisieras. No puedes negar los ojos que tienes, ahí están. Oye, pero ¿por qué me ves? Porque tengo estos ojos. ¿Pero por qué? Te esfuerzas mucho. No es que tengo los ojos. No puedo negar que tengo ojos ni dejarlos de usar. Así es Dios. ¿Pero por qué eres fiel a mí? Porque ese es mi carácter. No, pero ¿por qué, Señor? Yo no lo merezco. No, pero es que no puedo dejar de usar lo que tengo, lo que soy. Es lo que está diciendo este pasaje. Si nunca lo hubieras visto, destácalo. Porque esto tira a la basura todas las teorías y las doctrinas del mérito para tu poder acercarte a Dios. Sabes, el pueblo de Israel fue beneficiario
del amparo de Dios. Y lo que nos dice Éxodo 1:7 es que el amparo de Dios es una plataforma para un mayor desarrollo. Amparo es lo que está en Salmo 91, que dice: Él te librará, Él te librará. Sí, hay cosas de las cuales Dios nos va a amparar porque nos va a sacar, nos va a dar seguridad, nos va a dar protección. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las dos grandes provisiones de Dios para enfrentar las tribulaciones? Amparo y fortaleza. Y si no te las sabes, está en el Salmo 46, versículo 1. Y yo me las aprendí de chiquito, con un canto que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y sigue hablando: nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso me lo aprendí. Así que hay que tener clases de escuela dominical. Sí, yo tenía 7 años. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso empezó a venir de aquí a acá conforme uno va creciendo. Y luego viene acá. Lo vas viendo en tu quehacer, lo vas viendo en tu caminar y dices: es verdad, siempre ha sido verdad. Y lo experimentas y das gratitud al Señor y rindes tu vida a Él. Pero lo que dice aquí este pasaje, dice que ellos en esta época que estaban en Egipto fueron fructificaron, se multiplicaron. Dice que fueron aumentados. Esta palabra me gusta. ¿Sabes qué significa esta palabra en el hebreo original? Ser aumentado significa que ellos fueron hechos superiores. Ahora, eso lo vas a entender mejor. ¿Por qué cuando se levanta un rey que no conocía a José, no se acordaba de José, no tenía lealtad, no tenía filiación, no tenía nada que agradecerle a José, siendo que José fue el que salvó no solamente a su familia, a todo el imperio egipcio de caer en la hambruna y en el desastre económico? Pero este hombre ya no se acordaba. Pasaron 160 años de eso. Cuando se levanta, dice que empiezan a tenerle miedo a este pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran, dice la palabra ser aumentado, en el hebreo original es una palabra que significa ser más que otro. Eran superiores a ellos y les tuvieron miedo. Luego también dice que fueron fortalecidos, fueron hechos poderosos. Es la palabra original que está también en el hebreo. Hechos poderosos, superiores a ellos. Se multiplicaron, llegaron a ser más de 2 millones de personas a partir de 70. Y fructificaron, que significa que lo que hacían prosperaba. No eran una fuerza laboral como burros de carga. Eran personas que lo que hacían, como José, un representante de ellos cuando entró, lo que hacía José prosperaba. Por eso lo quería Potifar, su primer amo. Lo que hacía prosperaba. Este era el pueblo de Israel. Así que llévate hoy esto. Dios es un Dios cuyo amparo está garantizado por nuestra afiliación con Él y por su fidelidad. Pero el amparo es una plataforma para un mayor desarrollo, no solo para librarte de problemas, sino es una plataforma sobre la cual se desarrolla fructificación, multiplicación, ser aumentado, o ser superior a tu entorno. Esa a mí me gusta, sobre todo los que tenemos que vencer a la competencia. Ser superior. Tienes que trabajar duro para eso. Pero el Señor te da el primer impulso, que es su amparo, la plataforma para ello. Eso es lo maravilloso. Y dice, y ser fortalecido, porque no todas las tribulaciones vamos a librarnos de ellas. El pueblo de Israel, 160 años librándose de ellas, pero dijiste que estuvo 400, sí. ¿Qué crees que pasó en los siguientes 240? Tribulación. Pero fueron fortalecidos desde antes. Y dice la Biblia que cuando comenzaron, eso está en Éxodo 1, por eso digo, lo puedes luego ver, cuando comenzaron a oprimirlos
entre más los oprimían, ellos más se fortalecían. Porque la plataforma era el amparo, era habitar bajo el abrigo del Altísimo. Esta era. Ahora, lo que nos dice también esta historia en Éxodo 1, 8 al 10, es que el amparo de Dios se puede perder. También que íbamos, ¿verdad? Y nos gustan mucho esas ideas. Una vez inscrito, siempre inscrito. Y una vez ahí, y no importa lo que haga. La Biblia está llena de ejemplos en donde el diseño mismo de Dios y el propósito mismo de Dios, una persona puede salirse de él si quiere. El mismo amparo se puede perder. Y tú y yo necesitamos cuidarlo, protegerlo. Déjame te leo Éxodo 1, 8 al 10. Dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No conocía a José. Ahí está el problema. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, los que están conectados pues se van a molestar porque lo tenía no, me faltó un clic, lo teníamos aquí proyectado. Bueno, aquí hay un gran pero. Todo iba muy bien, pero llegó un rey malo. Ahora alguien puede decir: ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Nuestro problema, amigos, cuando nos preguntamos: ¿y por qué? ¿Por qué no vemos la multiplicación, la fructificación, el aumento, estar aumentado, tantas cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel y no la veo yo en mi vida? Y yo conozco a Dios y yo, en cierta manera, pues incluso tal vez le he entregado mi vida a Jesucristo, que eso es lo más importante que tú puedes hacer, lo mejor que puedes hacer. Bueno, tal vez la respuesta, como en este caso, es porque hay un mal rey sobre tu vida. Pero si yo le dije a Dios que fuera mi Señor, sí. Una cosa es tener una ciudadanía y otra cosa es conducirte como el ciudadano que dices que eres. Una persona puede decir cosas porque las conoce y decir: lo saludable es tomar 2 litros de agua al día, caminar de esta manera, comer una dieta baja en grasas y carbohidratos de esta manera, Pero llega la noche, te sientas frente al juego de pelota y hay 2 litros, pero de refresco. Y un montón de frituras. Y un montón de... Una cosa es lo que tú eres, a lo que estás llamado a hacer, lo que dices que sabes, y otra cosa es lo que haces. Y en un rey nos representa aquellas cosas que rigen áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos un mal rey, tenemos una mala vida. Fíjate en este ejemplo, que es el que estamos aquí para concluir. Necesitamos aprender y creer el amparo de Dios para nuestras vidas, pero necesitamos no perderlo. Necesitamos retomarlo, necesitamos vivirlo. Esa es la gran conclusión del día de hoy. Pero ¿cómo se puede perder cuando viene un mal rey en mi vida? Sabes, a veces eso es tan práctico que a veces hay personas que dicen: mira, yo respeto mucho las creencias en Dios y lo que tú quieras, pero aquí el único que rige mi vida soy yo. Muy bien. Lo bueno de eso es que estás tomando ownership. Así es. Así que, ¿y cómo ves tu vida? Bueno, es que soy víctima. No. ¿Cómo ves tu vida? A ver usted, señor rey. El problema, cuando no vemos el amparo de Dios en nuestra vida, es porque hay un mal rey que está interviniendo.
Espero que se entienda mi punto. Tú y yo somos los responsables de nuestra vida. Y somos los que podemos poner o quitar a un gerente que está gestionando y que está diciendo qué hacer. Mira aquí las 3 cosas que podemos aprender para que no perdamos ese amparo. Todo lo contrario, que el día de hoy podamos entrar a una dimensión más grande del amparo de Dios en nuestra vida cuando oremos al final. Y la primera es esta. Dice aquí Éxodo 1:8, ya lo proyecté. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Hay 3 características del mal rey. 3 características de aquellas cosas, personas, deidades, costumbres, lo que sea, que a veces va rigiendo tu vida cuando nadie ve. Que va rigiendo tu vida y que va diciéndote qué hacer, y no es porque escuches una voz mágica, sino porque sientes que eso es lo que vas a hacer, que eso debes de hacer, que eso quieres hacer y que no puedes dejar de hacerlo. Ahí está donde está rigiendo. Hay personas que dicen, yo no puedo perdonar. Cuidado, porque entonces ahí hay un mal rey que está rigiendo esa área. Es que yo no puedo aunque quiera. Es que yo no quiero, aunque sé que está mal. Ahí hay un mal rey que está rigiendo algo. ¿Sí lo ves? Es así de práctico. Sé que está mal, pero no quiero dejarlo. Quiero dejarlo, pero no puedo. Todo eso son síntomas de un mal rey. Hay un mal rey. Y la primera característica es que el mal rey, ahora no avanzamos. El mal rey no te reconoce. ¿Por qué es importante saber esta característica? Lo vimos ahí, la historia. Dicen, no, es que no conoce a José. No conozco a José, no tengo por qué tener respeto de su gente. No tengo por qué confiar en su gente. Voy a desconfiar porque son muy poderosos. Me voy a aprovechar de ellos. Después lo pensó. Todo eso surge ¿de qué? De no conocer a alguien. Y dice aquí que un problema es no reconocer. ¿Sabes qué significa eso? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el amor al dinero, lo que rija nuestra vida. Por ejemplo, alguien dice, oye, ¿y esto lo harías o no? Bueno, ¿cuánto me pagan? Frases. Ahí estás viendo qué rey está ahí. Bueno, si me pagan mucho lo hago, y si no, bueno, pero ¿y si está mal? ¿Y si es bueno? ¿Si es malo? Bueno, depende, si no es tan malo lo hago. Espera, para. ¿Qué rey está ahí rigiendo? Todas estas cosas son muy prácticas y te voy a decir, cuando uno empieza a ceder y uno tiene un mal rey, ese mal rey no te reconoce, significa no conoce tu identidad, no conoce tu propósito. Aquello a lo que tú te sujetas, y aquí por ejemplo, un adolescente, empieza a sujetarte a algo, al consejo de alguien que con tal de no romper tu relación con ese grupo de personas, empiezas a hacer lo que te dicen que hagas. En forma muy padre, como un desafío o en forma de, estamos en la fiesta, pues ¿a quién no va a tomar esas píldoras? En la forma de la que sea. Te voy a decir, un mal rey no te reconoce. No sabe quién eres. No le importa quién eres. No le importa tu propósito y tu diseño. Te va a utilizar y nada más. Esto fue lo que empezó a pasar al pueblo de Israel. Y nosotros como padres tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Cuidado con las voces de los malos reyes que empezamos a adoptar como nuestros señores en alguna área. Y nosotros de adulto tenemos que erradicar también esto de nuestras vidas. Alguien dice, ¿qué tiene de malo? Yo lo puedo controlar, en cualquier momento lo paro. Bueno, pues vas a ver lo que pasó al pueblo de Israel. En cualquier momento me voy desde Egipto. Nunca se pudieron ir. Más que cuando Dios hizo lo que ellos no podían hacer, por su amparo y su misericordia. No va a ser leal a ti. En el momento que necesites salir del apuro, no te va a respaldar.
Hay personas que dicen, con estas drogas yo puedo salir de un apuro de depresión. ¿Sabes qué va a pasar cuando eso sea insuficiente? No te va a ser leal. No va a ser leal a ti. Ese es el problema de los malos reyes. No te reconocen. Nosotros hay una alabanza que me gusta mucho que dice que nuestro Dios es un buen padre. Porque como rey es padre. Y como padre me reconoce. Es leal a mí, a mi identidad. Va a hacer todo lo que ayude a mi propósito de realización y grandeza. No me va a traer cautiverio. Hay gente que dice, yo no quiero acercarme a Dios para que no me limite. ¿Limite de qué hablas? Jesús dijo, yo he venido a traer libertad, no limitaciones. No sé qué estamos viendo. ¿A qué reyes estamos escuchando? Para que no me limiten. Esas cosas que supuestamente te liberan, solo es cuestión de tiempo para que veas cómo te aprisionan. Es el mundo de lo absurdo lo que hoy vivimos. Siguiente característica de un mal rey. Un mal rey tiene miedo de quién eres. ¿Qué? Sí. Y yo creo que tal puede ser de repente inevitable que esto lo apliques a tu vida como madre, como padre, tal vez algún padre que tuviste que no fue la persona que Dios quería que fuera. Tal vez lo apliques incluso a formas de gobierno, sobre todo los populistas. Un mal rey empieza a atacar a lo que tiene miedo. Son principios que funcionan, así es. Entonces tú puedes ir identificando, este es un mal rey, este es un buen rey. Un buen rey, ¿sabes qué hace? Reconoce y empodera. Jesucristo reconoce a los suyos y lo último que dijo al irse al cielo fue, esperen. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a estar. Algunos dirían, pues qué padre. Ahora sí no vamos a tener limitaciones porque no está Dios, no está el jefe, ¿verdad? Es todo lo contrario. No se vayan porque dentro de 10 días van a ser empoderados. No solamente no le interesa a Dios estarte manipulando y estarte limitando, sino que quiere empoderarte. Es un buen padre. Es un buen Señor a quien servir. Él es un buen padre. Me encanta ese canto que dice, en Él encuentro libertad. Claro que en Él encuentro libertad. Mira lo que dice aquí este pasaje. En Éxodo 1, 9 al 10. Ya lo leímos. Dice, no vaya a ser que se levante este pueblo contra nosotros. Así que toma decisiones hacia 4 etapas de esclavitud. Un mal rey progresivamente, esa es la tercera característica y última, te despojará de tu libertad. Ahora, lo hará progresivamente. ¿Y a dónde lleva esto? A la esclavitud. Lo primero que hizo este rey, Éxodo 1:11, dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron ciudades de almacenaje, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Este mal rey comienza a ponerles exceso de carga. Ahora, a veces ese mal rey, alguien dirá, el Satanás. Sí, el Satanás, pues sí, es un mal rey, por supuesto que sí. Pero a veces no necesitamos que él personalmente esté interviniendo en nuestra vida. A veces nos tiene a nosotros mismos como sus representantes. ¿Pero por qué eso? Yo no tengo cuernos ni cola. Sí, no tienes. Pero cuando uno hace las obras que él hace, le representa. Y a veces nosotros somos los primeros en autoimponernos cargas en exceso. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Porque nos gusta trabajar mucho? A veces lo hacemos por problemas que hay en nuestra alma y en las vasijas que están ahí a media agua. A veces lo hacemos porque caemos en lo que Jesús dijo que es el engaño del afán
y el engaño de las riquezas. Eso, si quieres como referencia, está en Mateo capítulo 13, versículo 22, que dice que nosotros muchas veces hacemos cosas que nos impiden ser fructíferos, como una semilla, una buena semilla que se siembra, pero donde se siembra hay muchos espinos y abrojos, y dice, y la ahogan y no puede fructificar, no puede dar fruto. Vimos que el amparo de Dios es una plataforma para dar fruto. Si no estás dando fruto, puede ser que entonces hay un mal rey en una área de tu vida que no hay fruto. Y ese mal rey, primero no te reconoce, ya lo vimos, tiene miedo de quién eres, así que va a tratar de ahogarte como esa semilla que Jesús dijo en Mateo 13, 22. Pero la primera característica de ese ahogamiento es irnos despojando de libertad. Y esa falta de libertad a veces viene por exceso de cargas. Eso nos habla a veces de prioridades equivocadas en nuestra vida. Así que desde ahorita ve anotando qué prioridades tienes que atender y cuáles no deberías de atender. Si algo está descuidando tu prioridad, cámbialo y quítalo. Es así de práctico esto. Pero si para ti el rey que está diciendo es, entre más hagas, más serás reconocido, tienes que ya quitar ese rey de tu vida. El engaño de las riquezas, ¿sabes cuál es? Que dice Mateo 13, 22. Si tengo dinero, puedo ser libre. Volvemos al juego del calamar. Y el engaño de las riquezas es, yo sé que descuido a mi esposa, sé que descuido a mi hijo, sé que esto, el otro, pero necesito más cargas de trabajo para poder ser feliz y ser libre. Y esta es la primera etapa progresiva para tu encarcelamiento. Fíjate cómo suena hasta al revés e irónico. Pero entre más dinero tenga, voy a ser libre. El dinero sirve, claro que sí, para mucho. Pero no, si tu primer característica es exceso de cargas, ten cuidado. Así funciona un mal rey. Fíjate qué pasa después. Dice, bueno, y aquí quiero darte esta palabra antes de que avancemos al final. El Salmo 127, 1 al 2 nos da una tremenda promesa. Por favor, llévatela. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mira la sobrecarga de trabajos que uno se impone. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposo, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Bueno, exceso de cargas. A veces, ¿sabes dónde vienen los excesos de cargas? De falta de límites relacionales. Es que si yo no hago esto que me está pidiendo mi hijita, o esto, me va a dejar de querer. Y ahí vienen las cargas que uno está llevando, la carga que le corresponde a otro. Gálatas, en la ley de siembra y cosecha, también está la ley de las relaciones o de los límites relacionales. Gálatas 6:5 dice, cada uno lleve su carga. Así que ve enseñando, mamá, a tus hijos a tender su cama. Hay un libro excelente que se llama Tiende tu cama. Así se llama. Lo recomiendo. Y si alguien quiere saber, me dice, oye, ¿de qué autor? Ese se llama. Tienes que leerlo o tienen que leerlo tus hijos. Se llama así, Tiende tu cama. Cada quien lleve su carga. Es que yo amo a mi bebé, a tu bebé de 23 años y te sigues, ya, para. Exceso de carga. Esto puede ser cómico, pero también doloroso, sobre todo cuando caemos en el engaño del afán del mundo y las riquezas. ¿Por qué dice afán del mundo? Porque otras cargas, ¿sabes de dónde vienen? De la vanidad. Pero bueno, no voy a hablar más de este punto. Nos metemos muchas cargas por los engaños. Y fíjate la segunda cosa que pasa aquí, ¿no? Lo segundo que hace el rey es una imposición coercitiva, la coerción, imponer el servicio o imponer el trabajo. Esta es una manera elegante de lo que se llama la puerta de la esclavitud. Pero bueno, es una manera elegante. ¿Por qué? Porque dice aquí Éxodo 1, en el versículo 13,
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, haciendo ya no los trabajos que generaban más valor para lo cual ellos eran, sino haciendo ladrillo, haciendo paja y no sé qué más cosas. Aquí hay muchos principios que algún día hombres de negocios y líderes podemos platicar acerca de las diferencias entre generación de valor y trabajo llevado al desperdicio. Hay cosas aquí muy interesantes. ¿Por qué? Porque a veces hay gente buena que dirige una empresa, pero es un mal rey. No sabe quién es el capital humano, no lo reconoce, así que no lo puede empoderar, no puede tampoco ser. Tiene miedo de quiénes son los otros porque puede ser que luego lo quiten y progresivamente los va a llevar a la esclavitud. Esto funciona. Así que para cuando dirijas tu empresa. Ok. Etapa 2, imposición coercitiva de servicio. Y aquí uno diría, ¿cómo? ¿Qué es coercer? Coercer es impedir a una persona que haga ciertas cosas para hacer solo las cosas que son de tu conveniencia. Ser coercitivo. A nivel nación, es cuando se comienza a dar leyes, y por eso es coercitivo, porque una ley se tiene que obedecer. Pero comienzan a bloquear, comienzan a canalizar hacia algo que no empodera, que cautiva. Como nación necesitamos despertar. Esas son las cosas que suceden y son viejísimas. Ahí están, siguen funcionando. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo te voy a decir, a través de la tercera etapa. La tercera etapa es el engaño y el abuso de tu confianza. Lo que hicieron aquí, lo que hizo el rey, es algo muy interesante. Las primeras dos cosas que hizo no estaban siendo muy efectivas porque entre más los oprimían, más se multiplicaban. Ese es el poder del amparo de Dios y la fortaleza. Así que estas cosas se pueden soportar para aquel que está bajo el amparo correcto. Estas primeras dos. Pero ten cuidado con la tercera, porque la tercera ya es algo que tú decides. Tú decides si algo que es mentira lo adoptas como verdad o no. Ese es el engaño. Cuidado, ahí sí te debilitan. Las primeras dos son cosas que suceden fuera de ti y fuera de tu voluntad. Y lo que la palabra nos enseña es, cuando estamos pasando por circunstancias así, Dios nos ampara. ¿Y qué crees? Nos fortalece más en esas circunstancias. ¡Qué belleza! Sí, pero entonces viene una tercera etapa y es, voy a engañarte. Lo que dice aquí es de que el rey, el faraón, habló con las parteras y les ordenó: cuando ustedes den a luz, o sea, están dando a luz en un parto, a los bebés, a los hijos de los israelitas, si ven que es niño, mátenlo. Y si es niña, que sea con vida. La estrategia aún el día de hoy en la agenda globalista, en el mundo es así, es que la fortaleza que se multiplica, incluso en las primeras etapas en las que se quiere llevar al cautiverio a un grupo de gente, esa fortaleza la eliminas cuando destruyes la familia. La agenda LGBT tiene un propósito: destruir la familia. Y lo primero es borrar la identidad del varón. Nace niño, mátalos. Podemos luego ahondar los principios espirituales de cómo Dios ordena tu fuerza. Y el varón es el que abre ese camino para una familia. Borra al hombre y debilita a esa familia. Borra la identidad de los hijos y destruyes la familia. Ahora, esto que sucedió antes, ¿por qué digo engaño y abuso de confianza? Porque las parteras estaban para ayudar, ¿no? Y tú estabas vas a tener un bebé, tu confianza en la partera.
Y estos son mecanismos de control que existen hoy en día en la agenda globalista, impulsada por la ONU, lo que tú quieras, pero existen en nuestras familias, existen las cosas más básicas, más sencillas, en donde lo que se necesita simplemente es abusar de la confianza que se pone, ya sea en las instituciones, ya sea en los que nos deberían de proteger, la confianza que un hijo está diseñado para poner en papá y termina siendo el instrumento de su desgracia. En estas pandemias ha aumentado el índice de violencia familiar, de violaciones dentro de casa, como nunca antes. La agenda globalista está teniendo en ese sentido éxito. Tú y yo necesitamos despertar y entender todo esto y vivirlo en nuestro pequeño cosmos, nuestro pequeño mundo. En tu familia empieza a vivirlo. Y si algún día Dios te pone en la empresa, en el gobierno, hablar y esto, ahonda en estos principios, porque son principios que así como esto conduce a la esclavitud, lo opuesto a esto conduce a libertad. Bueno, el abuso de confianza y el engaño son esas herramientas. Y finalmente, dice, pero como las parteras temieron a Dios, o sea, tuvieron respeto por el dador de la vida, tuvieron respeto por, hay un creador a quien yo rendiré cuentas el día que muera. Dice que no mataban a los niños. Así que el faraón ya abiertamente dice, todo el que se considere egipcio, el que está bajo mi marca y mi reino, cuando vean a un niño israelita, mátenlo, arrojándolo al río. Esa es la ley. Ya. Último. Ya en ese momento, la esclavitud. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Yo quisiera aquí invitar hacia nuestra conclusión de oración. Éxodo 2, 23, versículo 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este pasaje último 25, no saben cómo me quebranta. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Justamente esto último es el primer paso que lo que el mal rey no hace. Y empieza todo al revés para bien. Anoten eso para que no lo llevemos. La senda de la libertad es una fe en movimiento. Y esto es lo que concluye Éxodo. Por tiempo, te invito a que leas estos pasajes que están aquí después en tu casa con calma. Primero, despierta de toda forma de adormecimiento. Alguien diría, a ver, ¿cuál adormecimiento aquí en el pueblo de Israel? No tengo tiempo de darte un caso que me decía muy interesante ahí de Elías, pero sí de Israel. ¿Cuántos eran los años? ¿Alguien sabe cuántos años de abundancia iba a haber cuando José lo interpretó? 7. ¿Y cuántos años de escasez iba a haber? 7. Se muda el pueblo y vive los 7 años de abundancia y pasa en Egipto los 7 años de escasez. Supongamos que fueron 14 años. Pero ¿cuántos años se quedó el pueblo de Israel ahí antes de ser progresivamente esclavizados? 160. Oye, 10 veces más que el tiempo que necesitaban para ser resguardados. Pero ¿sabes qué pasa? Aquí cayeron en el engaño del agua tibia. Qué rico se siente el agua tibia. Y no se dieron cuenta cuando el mar rey empezó a aumentar la temperatura del agua tibia con un esclavecimiento progresivo. ¿Y sabes cuántos años se quedaron ahí en el calor de la esclavitud? 400 años. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el amparo entro y luego me voy? Te estoy diciendo, sigue el propósito de Dios en tu vida.
El propósito de Dios, lo dije en la introducción, no era que ellos fueran a tomar posesión de Egipto. Él había sacado a Abraham para tomar una tierra que les iba a dar por heredad y estaba en el norte. Se fueron temporalmente a Egipto, pero hicieron de lo que es temporal para poder pasar de un lado a otro, el puente, hicieron su lugar permanente. ¿Sí? Y sabes, cuando tú y yo hacemos de lo que es un medio para atravesar de un punto a otro y nos estacionamos ahí mucho tiempo, lo dijimos ya hace 2 semanas, bloqueas tu desarrollo y el desarrollo de los demás. Todo tiene su tiempo. Y va a llegar un momento en el que ese hijo que ya le vas a enseñar a tender su cama, va a llegar un momento en que tiene que empezar a trabajar y empezar a hacer. ¿Me entienden? No podemos hacer de los medios de gracia, de las temporalidades, una permanencia. Por eso las RHs estaban en línea, ahora van a ser híbridas y van a ser luego presenciales. O sea, las cosas tienen un propósito para que sirvan a tu desarrollo. Si no, te atoras. Y el problema de atorarse es que progresivamente vas permitiendo cautiverio. No te das cuenta, en ese momento no. ¿Sabes qué decía? ¿Sabes cómo sé que esta gente estaba en una falsa ilusión de bienestar? Porque cuando ellos estaban en el desierto, en libertad, empezaron a sentirse mal por el calor y que no había comida. Y empezaron a decir, ay, ¿quién nos diese las ollas de carne de Egipto y los melones y los puerros? Y empezaban a anhelar lo que tenían en la esclavitud. Pero ¿qué les pasa? Preferían el cautiverio porque había melones. Dios mío. Porque había melones. Despierta del adormecimiento. Ahí está el caso que ya no comenté. Segundo, mira al pacto y fortalécelo. ¿Cómo comenzó toda esta historia? Éxodo 1, que lo vimos, que cuando Dios reconoce, dice que Él ve el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué leímos ahorita? Éxodo 2, 23, 24 y 24. Dice, y Él vio el pacto con los antecesores de Israel. ¿Qué significa esto? Dios mira la relación que tiene contigo. Pero aquí yo te pregunto, ¿y tú estás mirando la relación que tienes con Dios? ¿La observas? ¿La estás fortaleciendo? Porque esta segunda cosa es el secreto de tu fuerza. Génesis 12:2 está la promesa que le hizo Dios a los padres de Israel. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Pero esta promesa va asociada a un propósito. Y el propósito le había dicho a Abraham, sal de la tierra, hacia la tierra que te mostraré. Y nada, ahora los hijos de Abraham salen, pero a la tierra equivocada, Egipto, y ahí se estacionan. ¿Era de Dios que fueran? Sí, yo sí creo que era de Dios que fueran, pero creo que era de Dios que se salieran también. Pero se siente muy rico el agua tibia. Estamos permitiendo mucho adormecimiento, amigos, con las ideologías y con las cosas que todos los medios nos están convenciendo de que Dios no existe, que tú defines tu identidad, lo cual es una tremenda aberración, porque lo que ya fue creado no se puede volver a crear, solo se descubre. Y tú tienes que darte cuenta quién eres. Estamos llenos de todo este adormecimiento hoy en día. Pero bueno, finalmente, practica una adoración ferviente. Lo leímos ahorita ya, en Éxodo 2, 23, 24, y esto está en el versículo 25. La adoración es alabanza, oración y obediencia. Cuando una persona practica esto fervorosamente, fue lo que empezó a hacer el pueblo de Israel. Un día despertaron y dijeron, 400 años. ¿Y quiénes somos? Somos los descendientes
de aquel a quien el Dios del universo le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Veo eso en mi vida? No. Somos unos montones de esclavos. ¿Y qué hicieron? Reconocieron a Dios, eso es alabanza. Pidieron ayuda, clamaron, eso es oración. Y cuando llegó el momento en que Dios envió a un libertador, Moisés, obedecieron a Dios. Eso es adoración. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Y qué crees que va a pasar cuando uno hace esto? Dios abrirá un camino aún donde no lo hay. Salió el pueblo sin violencia, lo dejaron ir. Tremendo milagro. Y cuando ya estaban saliendo y se les topó un mar, ese mar no detuvo el propósito de Dios. Dios lo abrió en dos. Vamos a estar de pie y vamos a hacer una oración final para de esta manera despedirnos. Isaías 43, versículo 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río